organizadoras de la economía y de la sociedad argentina las hemos llevado al Congreso para que se discutan en el Congreso. Y si bien es cierto que hemos sancionado muchos decretos de necesidad y urgencia, quienes miren los temas que han sido resueltos por vía de decretos de necesidad y urgencia van a advertir que han sido algunos detalles, sobre todo en la puesta en práctica de lo que llamamos la desregulación, la eliminación de regulaciones excesivas o contradictorias que se habían acumulado a través del tiempo, pero no para establecer las principales reglas de juego de nuestra sociedad. Estas reglas de juego siempre han sido discutidas en el Congreso Nacional y han salido por decisión del Congreso Nacional. Y a veces, es cierto, hemos utilizado el veto total o parcial, sobre todo el veto parcial, para introducir ciertas correcciones dentro de estas leyes, pero lo hemos hecho precisamente porque la Constitución, al darle el derecho de veto al Poder Ejecutivo, transforma al Poder Ejecutivo en colegislador, y en ese sentido hemos utilizado este mecanismo, pero siempre respetando las instituciones políticas de nuestra Constitución Nacional, porque mal podríamos construir buenas reglas de juego para la economía y para la sociedad si no respetamos las reglas de juego políticas. Y en este sentido, Argentina es un caso ejemplar entre las naciones del mundo que han reformado sus economías en las últimas décadas. Hay ejemplos de reformas económicas exitosas en todo el sudeste asiático y en América Latina también, pero si se examinan cómo se hicieron esas reformas, se va a encontrar que en todos los casos anteriores de las décadas del 60, del 70, del 80 y de esta década del 90, han incorporado un grado de autoritarismo en el impulso de las reformas económicas muy superior al que se ha utilizado en la Argentina. Yo diría que la Argentina, quizás con la sola excepción de Bolivia, y próximamente creo que va a ocurrir lo mismo en Brasil, es el caso Argentina, Bolivia un poco antes, y Brasil creemos que pronto, que llevó a cabo, que está llevando a cabo una reforma económica desde la plena vigencia de sistemas políticos democráticos, representativos, pluripartidistas, porque otras experiencias, por ejemplo en nuestra región, como la que se dio en Chile, fue desde un gobierno dictatorial. El gobierno del general Pinochet fue en ese momento cuando se reorganizó la economía y la sociedad chilena. Es cierto que luego el gobierno democrático del presidente Aylwin y ahora del presidente Frei mantuvieron esa reforma económica y la perfeccionaron, pero el cambio de organización económica se dio desde un gobierno dictatorial. Y en el caso de México, desde un sistema político que hasta poco tiempo atrás funcionó con un partido claramente hegemónico, con control total tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. En realidad, el primer caso de una reforma económica desde la plena vigencia de la democracia fue el de Bolivia, pero a partir del liderazgo, de un liderazgo histórico como el de don Víctor Paz Estenssoro, al asumir luego del gobierno de Siles Suazo y también en el medio de una hiperinflación como la que ocurrió en ese momento. Pero hablando de sociedades un poco más complejas, Argentina es el primer caso de una reforma económica tan completa, impulsada desde la plena vigencia de las instituciones democráticas, porque la mayoría de los países del sudeste asiático tienen sistemas autoritarios o de partido hegemónico y de fuerte
de control político desde el gobierno. Hemos anticipado en el tiempo. Hay un contexto de democracia, pero yo diría que era una Segunda Guerra Mundial. También impulsaron la acelerada de esas naciones a lo largo. Al principio, cuando se estaban tomando las decisiones, todavía en Europa y en Japón las fuerzas de ocupación, de asistencia externa especial, no solo de seguridad y de